bueno, pero sola es mucho. Bueno, ¿ya está? Buenos días a todos. Recién terminamos una reunión con una treintena de intendentes de las ciudades más populosas de la Argentina y donde participó también en algún momento el presidente de la Nación para informarles a los intendentes sobre un tema que es clave para nuestro gobierno, que tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. Una es nuestro compromiso con el transporte público de pasajeros y otro, nuestro compromiso con el país federal. Hemos pedido a la intendenta de Rosario, Mónica Fein, al intendente de La Rioja, Alberto Paredes, a Roberto Fernández, también de la UTA, que nos acompañen, al ministro de Transporte y a mí en esta conferencia para informarles los detalles de lo que se discutió hoy recién en la reunión. Bueno, buenos días. Como dijo recién Rogelio, terminamos una reunión muy importante donde el presidente pasó a transmitirle a todos los intendentes de las ciudades más grandes del país el compromiso que tiene el Gobierno Nacional con el transporte público. Es un compromiso en el cual vamos a apostar sistemáticamente al transporte público, pero también estamos convencidos que se puede desarrollar y crecer el transporte público en las distintas ciudades de todo el país. Pero también, como decía Rogelio, esto es muy importante porque es un paso más hacia el federalismo. Como ustedes saben, en los últimos 12 años hubo una creciente inequidad en cómo se distribuyeron los subsidios entre el área metropolitana y el interior del país. Cada uno de los intendentes conoce muy bien cómo ha ido viviendo esto y hoy nos lo comentaban. Y a partir de las medidas que hemos ido tomando, a partir de las cuales la cantidad total de subsidios que se distribuyen para el sistema de transporte público se asignó una mayor proporción en su crecimiento al interior que al área metropolitana de Buenos Aires. Esto significa que el aumento de subsidio de transporte público que hacemos en el interior va a soportar, va a pagar el total de los aumentos salariales y los aumentos de combustible que se produzcan, que se están produciendo y se van a producir durante este año. Esto es un 37% de aumento en los fondos que destina el Gobierno Nacional a subsidios en el interior, llegando a casi 15.000 millones de pesos, con lo cual se subsidia la mitad de la tarifa del transporte público en el interior en promedio entre todas las localidades. Pero también es importante que estamos trabajando juntos con cada uno de los intendentes, con cada una de las ciudades, para mejorar la infraestructura del transporte público, lo mismo que anunciamos hace un tiempo para el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos haciendo Metrobús en este momento, trabajando conjuntamente con la ciudad de Rosario, acá con su intendenta presente. Estuvimos recorriendo la obra hace unas semanas. Ya definimos un segundo Metrobús para, una vez que termine para comenzar los proyectos ejecutivos. Estamos haciendo un Metrobús en la ciudad de Santa Fe. Estamos con los proyectos de la ciudad de Córdoba, ciudad de Neuquén, ciudad de Corrientes y empezando a dialogar con muchas ciudades. En muchas otras también trabajar en sistemas de carriles exclusivos, pero el convencimiento de que la Intendencia, junto a los gobernadores, junto al Gobierno Nacional, trabajar para mejorar la infraestructura, esto es mejor calidad de servicio, es reducción de costos, es más gente viajando en transporte público. También estamos trabajando para que ya el sistema SUBE en todo el país. Tomo también el ejemplo de la ciudad de Rosario. El gobierno anterior no permitía la continuidad de los sistemas anteriores y exigía que se saque el sistema anterior y se ponga el sistema SUBE. La política que hemos implementado a partir del diálogo y de ver cuál es lo mejor para el sistema es homologar sistemas.
Estamos en procesos en Rosario, en Mendoza, en Córdoba y en todas las ciudades que tienen su sistema propio, muchas veces anterior al sistema SUBE, que se homologuen los sistemas. Lo que necesitamos acá es compartir información, no imponer un sistema sobre el otro. Y en todas las ciudades donde no tengan sistema de pago electrónico, sí hay implementar SUBE, que estimamos que en 18 meses vamos a tener el sistema en todo el país. También trabajando junto a Roberto Fernández, con quien formamos también, en este caso, para el transporte en el interior, junto a la FAPAP, la Cámara de Empresas de Colectivos, un compromiso con la capacitación para que cada vez más tengamos conductores profesionales. Y desde esta mesa de transporte que generamos, ahora también con los intendentes, trabajar sistemáticamente en el mejoramiento del sistema. Sí, muchas gracias, buenos días. La verdad que un reconocimiento al presidente y a los ministros por haber escuchado al interior del país, a las ciudades, que veníamos planteando que esta inequidad en el reparto de subsidios había llevado a tarifas mucho más altas en el interior y que de no acompañar el gobierno nacional los aumentos salariales justos por otro lado y el aumento del gasoil, iban a poner al sistema de todo el interior en una situación de crisis. Así que venimos a reconocer esta actitud de escucha, esta actitud federal de haber podido reunir a más de 30 intendentes y en su nombre nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a la decisión tomada, que sé que es difícil porque en momentos de recursos escasos hay que tomar decisiones, pero esta decisión de fortalecer el transporte público y hacerlo fundamentalmente a todo el interior es realmente una decisión trascendente. También un reconocimiento al ministro que acaba de decir, el homologar nuestros sistemas. Rosario, como muchas otras ciudades, como Córdoba y otras ciudades, tienen sistema de tarjetas inteligentes propios. Homologarlo significa reconocer nuestra historia, nuestra autonomía, un paso más del federalismo, pero homologarlos para que tengan las mismas condiciones que el SUBE. Y también nuestro compromiso, a los que nos han llamado tanto el ministro Frigerio como el ministro Dietrich, de mejorar la infraestructura en nuestras ciudades, de ir hacia el sistema de Metrobús, de mejorar nuestras calles y de priorizar el transporte público, cosa que realmente adherimos fervientemente. Así que en nombre de las más de 30 ciudades y con mis colegas aquí, agradecer esta decisión, reconocerlo y decir que estos son los pasos que fortalecen un país mucho más federal y que obviamente aportan también a la seguridad vial y a la posibilidad de todos los ciudadanos de tener igualdad en el traslado, en la movilidad de las ciudades. Muchas gracias. Bueno, como trabajador me pone muy contento que el gobierno nos haya sentado en una mesa a nosotros, como juntamente a los empresarios, y poder discutir una política de transporte tan importante que siempre reclamábamos, y hoy en todo el país con los intendentes vemos que este es un comienzo, y un comienzo tan importante con la participación de los trabajadores. Vamos a llevar adelante este gran compromiso que el señor presidente acompaña, y esto lo tenemos que tener siempre nosotros los trabajadores presentes. Lo que siempre hemos pedido, participación, y hoy nosotros los trabajadores del transporte la tenemos. Ojalá que todos nosotros y el pueblo sienta esta necesidad de que todos juntos podemos llevar a la Argentina a donde queremos todos. Así que me siento muy orgulloso de estar acá en esta mesa con todos los representantes del país. Gracias. La verdad es que construir un país federal requiere tomar medidas para tener un país más equitativo. Y este comienzo en una gestión en un tema clave como es el transporte público para nosotros no es más que motivo de celebración. Creemos que mejorar el transporte público de pasajeros, el transporte urbano específicamente, contribuye a mejorar la calidad de vida, a reducir la siniestralidad por accidentes viales, porque una gran cantidad de los accidentes que se producen en ciudades como la mía, que es La Rioja, se debe a las personas que tienen que transportarse en la moto, a la que tanto recurren, en lugar de recurrir al transporte público, que sería lo lógico y lo normal. Por supuesto que hay mucho que hacer en materia de infraestructura, en materia de mejorar la calidad de cada una de las unidades,
pero contar con este respaldo y este contacto directo con las autoridades nacionales que nos permitan a los municipios ir resolviendo los problemas de cada uno es el camino que consideramos adecuado y el que habíamos estado requiriendo mucho tiempo. Así que muchísimas gracias por esta apertura y por estas medidas concretas. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, para el ministro Dietrich, Juan Zapiola, Radio Pública de la Ciudad, se subsidian los aumentos salariales, se subsidia el combustible y las mejoras en el servicio, si se está pensando en eso. Y en segundo lugar, ¿qué pasa con las obras del Metrobús? Si se piensa en un financiamiento, cuánto van a costar, etcétera. Sí. El monto de plata que se destina a los subsidios es muy importante. El año pasado el Interior recibió 10.700 millones de pesos y este año 14.700 millones de pesos. La diferencia va a cubrir íntegramente el aumento de salarios de todo el año y los aumentos de mayores costos por combustibles. Como dije anteriormente, el sistema requiere para una mejor calidad de servicio, para un mejor funcionamiento, para disminuir los costos, obras de infraestructura. Detallé las que estamos trabajando conjuntamente con distintas ciudades del interior, pero también lo estamos haciendo en el área metropolitana con los metrobuses que anunció hace un par de semanas la gobernadora María Eugenia Vidal, que estamos haciendo en La Matanza, en 3 de febrero, en Lanús, y básicamente esos tres, y el Morón, que son los metrobuses que estamos haciendo para terminar en el primer semestre del año que viene, antes de mitad de año, conjuntamente también con el trabajo que estamos haciendo con la ciudad de Buenos Aires. Y a su vez, lo que hablamos también en la reunión acá con los intendentes, es la necesidad de priorizar cuando se va a pavimentar una calle que sea donde circula el transporte público, de trabajar en ir unificando estructuras de costos en todo el país, de forma tal que este federalismo que muchas veces se proclamó, pero muy pocas veces o muchas veces no se llevó a la práctica, lo tengamos en todas nuestras políticas públicas y en el transporte público en particular, donde hay 117 ciudades en todo el país, que hay colectivos, hay muchísimas empresas que dan este servicio, trabajar de una forma conjunta desde la visión federal, gobierno nacional, gobernadores, intendentes, sin importar el color partidario, todo lo contrario. Sí, buenas tardes, Federico Mayol de Infobae. Al ministro Frigerio, quería aprovecharlo por otro tema. Trascendió hoy que usted había empezado a llamar a algunos gobernadores por la sesión de mañana de la ley antidespidos en el Senado. Preguntarle si efectivamente habló y qué eco tuvo en los gobernadores y qué espera el gobierno de la sesión de mañana, y aprovechar también a Fernández, ya que dijo que estaba aquí como representante de los trabajadores, preguntarle cuál es su visión sobre la sesión de mañana y la marcha del próximo viernes. Gracias. Sí, yo hablo permanentemente con los gobernadores del país, también con los intendentes, en general, en este caso, con quienes tienen responsabilidad en los poderes ejecutivos de los distintos niveles de gobierno, y que compartimos una preocupación común, que es cumplir con el principal objetivo de nuestro gobierno, que es que disminuya la pobreza. Y para eso no hay otra solución que creando trabajo. Todas las medidas que apunten a generar empleo que genere riqueza y que pague buenos salarios va a ser apoyada. Nosotros entendemos que las medidas que se están discutiendo en el Congreso no van en este sentido, sino todo lo contrario, y tenemos preocupación. Y esta preocupación la compartimos con los socios del presidente en la gestión, que son los gobernadores y los intendentes, que en gran medida también muestran preocupación porque son en general los que están más vinculados con las decisiones de inversión, ¿no? Que muchas veces estas medidas que ya han demostrado en el pasado que no solucionan el problema, generan en algunos casos frenos a estas propuestas o proyectos de inversión. Fabiana Farrucci, la TV Pública Noticias. Perdón. No, nosotros el Movimiento Obrero venimos a presentar ese documento mañana, ¿no es cierto?, con todo respeto. Nosotros tenemos una idea que esperemos que el gobierno la sepa interpretar y bueno, y ese es el pedido que queremos, ¿no es cierto?
Lo que queremos en este país, en este gobierno bien democrático, que sabe escuchar, esperemos que el pedido de los trabajadores, ¿no es cierto?, sean claros. Sobre referente a los despidos, lo dijo bien el ministro, nosotros tenemos otras ideas que queremos expresarlas, ¿no es cierto? Mañana las vamos a expresar en el Congreso y esperemos que haya una pronta solución para todos los trabajadores por los despidos, ¿no? Fabiana Farrucci, Televisión Pública Noticias, Canal 7. Que se subsidie parte del transporte en el interior del país, ¿quiere decir que no va a aumentar el boleto? Mira, hay 117 ciudades y cada ciudad con sus situaciones particulares y que hay una gran diferencia en tarifas entre un lugar y en otro, por lo tanto eso es jurisdicción de cada una de las ciudades. Lo que sí, el aporte del Gobierno Nacional lo que hace es que uno de los componentes más importantes que tiene el costo del servicio, que es el salario, esos aumentos los contempla el subsidio de forma tal que no se requiere un aumento de tarifa para tanto el combustible como los salarios. Sí, Martín Torino, del Cronista. Ministro Dietrich, el aumento en el interior, ¿cómo puede repercutir en la inflación, que el gobierno esperaba que sea el 25% anual? Y si hablaron de que esos aumentos se produzcan en breve. ¿Qué aumentos? Del transporte. No, nuevamente, lo que dije anteriormente, es muy distinta la situación del área metropolitana, que había una distorsión muy grande. Ustedes saben que la tarifa en muchos lugares estaba en el orden de los 10 pesos y en el área metropolitana en 3 pesos. No, esa diferencia de hasta casi 4 veces que existía, no va a existir más y es uno de los cambios que permitió que destinemos recursos para que las distintas ciudades del interior, en función de su análisis de estructuras de costos, los aportes que hacen a la tarifa, intendencias, gobernaciones, definan cuál va a ser su política tarifaria en cada una de las ciudades. Pero, digo, completando la respuesta del ministro, estamos destinando casi 15.000 millones de pesos al subsidio del transporte en el interior del país, cubriendo probablemente los costos más importantes que tienen que ver con el personal y el combustible. Por lo tanto, es de suponer que el incremento del transporte, del precio del transporte, de la tarifa de transporte en el interior va a ser menor sensiblemente menor que lo que fue el incremento en el área metropolitana. Pero continuando con lo que decía Rogelio, algunas ciudades ya aumentaron el transporte, otras están en proceso. Digamos, es muy difícil homogeneizarlo, pero sí, cualquier variación no va a estar nunca más allá de los parámetros de inflación que se han planteado para el año y esto es a partir del importante aporte que está haciendo el Gobierno Nacional, y el aporte que está haciendo el Gobierno Nacional es a partir de la redistribución de recursos y esta visión federal que hemos implantado en todas las medidas que hemos tomado desde el primer momento que estamos gestionando el transporte nacional. Hola, Nicolás Eisler, de Tiempo Argentino, para el ministro Frigerio y para los intendentes. En el último mes hubo varios jefes comunales, tanto de la provincia de Buenos Aires como del interior del país, que advirtieron sobre un aumento en la demanda social, comida, trabajo, y quería saber si este había sido un tema que se abordó en la reunión de hoy y con qué resultado. No, la verdad que esta fue una reunión de trabajo sobre una de las preocupaciones, quizá la principal preocupación que habían mostrado los intendentes en una anterior reunión que tuvimos con el presidente, con los jefes de gobierno de las ciudades capitales, y el tema que se trató fue el de transporte público. Última pregunta. Buen día. Quería insistir un poquito con las preguntas de mi querido colega y amigo Mayol. Ministro Frigerio, para puntualizar, hasta ahora el único gobernador que se pronunció en contra de la ley antidespido fue el gobernador Juan Manuel Urtubey. ¿Puede detallar un poquito más sobre esta articulación que usted tuvo con el resto de los gobernadores para saber si hubo otros gobernadores que también se manifestaron en contra, sabiendo que los senadores habitualmente o la mayoría responden a los gobiernos de sus provincias? Y a Fernández, si puede ser un poco más claro, ¿usted está a favor o está en contra de la ley antidespidos? A ver, yo creo que
esta pregunta se la tienen que hacer a los distintos gobernadores para conocer de primera mano qué es lo que piensan. De las conversaciones que yo tengo en general con los jefes de gobierno de las provincias, lo que percibo es una idea similar a la que tenemos nosotros, la idea de generar políticas para incentivar la creación de empleo. Esa tiene que ser y es nuestra obsesión, que cada vez haya más trabajo en la Argentina. Por supuesto hay que cuidar el trabajo que tienen los argentinos hoy en día. Entendemos que una medida de prohibir el despido no es una medida que en el pasado haya mostrado eficiencia. Creo que sí está el compromiso del gobierno y de los gobiernos provinciales y también esperemos del sector empresario de que en el interín hasta que se desarrollen los procesos de inversión que estamos viendo que van a llegar, tengamos todos mucho cuidado respecto al trabajo de cada uno de los compatriotas en este país. No, yo tengo que dejar en claro que nunca voy a estar a favor, ¿no es cierto?, de que no haya trabajo, de estar en contra del trabajo, todo lo contrario. Y ojalá que el gobierno, ¿no es cierto?, ante las promesas ¿no es cierto?, que están manifestando los ministros, como lo dijo el presidente, podamos tener, como todos queremos, un trabajo digno, ¿no es cierto?, y que todo el pueblo argentino estemos contentos. Eso es lo que quiere el movimiento obrero y por eso mañana venimos con este petitorio, ¿no? Así que nunca puedo estar a favor de una ley, ¿no es cierto?, para que no haya trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.